empezar a grabar, jóvenes. Buenas tardes, discúlpenme seriamente. Perdón, Pato. Eh, les decía a sus compañeros que estaba yo haciendo trabajo y me distraje, me absorbió tanto el trabajo que me quedé trabajando esto. Bien, vamos a compartir algo que es la presentación que teníamos la vez anterior. La ven todos, ¿verdad? A ver, creo que alguien está solicitando entrar. Ok. Bien. ¿Todo el mundo ve la presentación? Disculpen. Sí, profesor. Sí, profe. Excelente, no se me desespere. Estábamos nosotros platicando sobre las posturas evolucionistas y habíamos encontrado tres importantes. Una que eran las creacionistas, y dos que eran muy importantes para nosotros, que tenían que ver con las posturas evolucionistas principalmente. Ay, a ver, déjenme ver quién está pidiendo admisión. Listo, los que estaban un poco atrasados, no, creo que siguen llegando sus compañeros. ¿No? Ay, qué relajo. En fin. Continuamos. Entonces, estábamos hablando fundamentalmente de las posturas evolucionistas. Una que admitía ya en su momento, estamos hablando 1800, 1700 y tantos, el cambio en las especies a lo largo del tiempo. Y en este punto existían dos grandes vías diferenciadas en el mecanismo que explicaba este cambio. Los perfeccionistas, los evolucionistas perfeccionistas, cuyo cambio se producía, según ellos, a partir de un deseo interno. ¿Se acuerdan que discutía un poco la clase anterior sobre cómo algunos de ustedes habían respondido de forma muy parecida cuando decían, es que las bacterias o es que los insectos o es que los ratones se adaptaban, como si existiera realmente un deseo de ellos por la supervivencia. Fundamentalmente defendían el origen separado de las especies. En contra se encontraban los evolucionistas darwinistas, que planteaban que el cambio se producía a partir de un proceso llamado selección natural. Y sus principales defensores eran Carlos Darwin y Wallace. ¿Se acuerdan que les dije que la presentación tenía algún problema en el sentido de cómo gráficamente se representaban? Y esta es realmente ya la presentación. Eso se las voy a pasar hoy mismo para que todo el mundo la pueda seguir estudiando y repasando. Los creacionistas planteaban principalmente un origen único y separado de las especies. Y los creacionistas, evidentemente, no aportaban ninguna prueba, sino fundamentalmente era una creencia, un acto de fe, algo que así era. En cambio, los evolucionistas perfeccionistas decían que cada una de las especies que se encontraban, estas, digamos,
Ay, déjenme ver quién está. Vamos a admitir otro de sus compañeros. Cada uno de ellos planteaba que cada uno de los orígenes de las especies habían sido por separado y habían seguido un proceso en el cual las especies habían evolucionado a tal punto que encontraban la perfección, digamos, en esto. Y digamos, en ese punto, dado que el hombre era obra y semejante de un ente llamado Dios, esa, digamos, era el pináculo, el columen en sí mismo de lo que sería el proceso evolutivo. Darwin y los evolucionistas que estuvieron de acuerdo con ellos, entre ellos Wallace y muchos otros más que vamos a ver, planteaban que las especies habían tenido un origen común. Y yo les planteaba que esto era importante. Darwin en su libro nos habla de un elemento importante. Mientras los creacionistas hablaban de que el mundo había sido creado fundamentalmente por Dios o por Macunaíma o por Buda o por quien sea, en el caso de cada una de las civilizaciones que se desarrollaron a lo largo del tiempo, y algunas de ellas, por ejemplo, como el catolicismo, el cristianismo, planteaba que aproximadamente la Tierra y los organismos vivos tenían unos 6,000 años de existencia. Y no había cambios hasta ahora. Esto fue muy importante porque ya gente como Carl von Linneo, quien nos empezó a establecer las bases de lo que representa la identificación o clasificación de los organismos, porque había una necesidad económica en el tiempo, empezó a saber, bueno, a ver de qué se trata. Tenemos plantas, tenemos animales, tenemos muchos tipos de plantas, muchos tipos de animales, entonces tendríamos que identificarlas porque la mayor parte de ellas tenían y tienen una importancia económica fundamental para el desarrollo de los países, pueblos, etc. El caso, por ejemplo, que podríamos platicar sería cuando abrimos, para mí, desde el punto de vista histórico, el mundo empezó a ser más ancho y empezó a ser lo que ahora tenemos como algo más pequeño, es con lo que los europeos mal llamaron el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de esto, para ellos, porque es un continente igual de viejo que Europa, pero ellos no conocían, pero le llamaron el descubrimiento, el mundo empezó a ser más pequeño, ¿sí? Y ahora lo tenemos en las pandemias o la enfermedad que estamos sufriendo la mayor parte de nosotros, ¿no? Y esto es muy importante porque después de la conquista en México, lo que fue la caída de México, Tenochtitlan, Cortés lo primero que hace llegando es, lo que hacen los españoles era en la isla La Española, en Santo Domingo, después en Haití, después en todas las islas que fueron descubriendo o que fueron colonizando más que descubriendo, a nombre de la reina, a nombre del imperio español, empezaron a sembrar, entre otras cosas, caña de azúcar. Y de las primeras cosas que hace Hernán Cortés justamente con eso es tratar de introducir, inicialmente en la Ciudad de México, en Coyoacán, se tienen registros históricos de cómo intentas introducir la caña de azúcar. No crece, o sea, sí se da, pero son muy raquíticas, son pequeñas y no tienen el principal elemento o la parte más importante que tienen los cultivos de azúcar, que es el jugo de la caña. El jugo de la caña donde se obtiene esto, que era muy importante en ese momento en términos de el comercio. Y entonces poco a poco va yendo más hacia las zonas cálidas y empieza a establecerse todos los grandes cultivos en lo que se conoció como el Marquesado del Valle, que en realidad era
prácticamente todo el estado de Morelos, buena parte de Guerrero, buena parte de Oaxaca, esas eran un poco las pequeñas propiedades que se adueñó Cortés y que empezó a desarrollar las múltiples relaciones económicas que se daban a través de esto. Entonces, de ahí la importancia económica, la conquista y el conocimiento de otros pueblos y el largo viajes que hacían, aún el viaje de Darwin, no solamente era por una noción no tan netamente científica, había fundamentalmente necesidades económicas de los diversos reinos que había en ese momento. Los portugueses en el tráfico de los esclavos, los ingleses robándole a los españoles y en nombre de la reina, y bueno, no se llamaban piratas, se llamaban corsarios, porque estaban admitidos por eso. El ejemplo de todo esto es el arzobispo de Armagh, en Irlanda. Él publica su obra de cómo se formó el mundo, donde el mundo había sido creado por Dios el 26 de octubre del año 4004, antes de la era moderna o antes de la era cristiana, específicamente al mediodía. Ese día Dios dijo, hágase el mundo, y el mundo se creó. Se basaba principalmente en todos los personajes que aparecen en la Biblia, desde Adán y Eva, etcétera, etcétera, y el linaje que se presenta en este libro, digamos. Pero es hasta Lamarck donde se plantea en la filosofía zoológica 1809 un elemento que se opone al fijismo y empieza también a desarrollar lo que se conoció como el transformismo evolutivo. Y aquí los filósofos, cuando hablan de Darwin, están hablando también del abuelo de Darwin. El abuelo de Darwin ya empezaba a hacer este tipo de cosas. Es importante pensar en Lamarck porque siguen existiendo en ustedes, sigue existiendo en la mayor parte de las personas, los individuos, por falta de una educación científica, un conocimiento determinado por Lamarck, porque además está determinado un poco por el sentido, lo que hemos llamado el sentido común. Cuando se acuerdan que hacíamos este ejemplo de dónde sale el sol, y todo el mundo decimos inicialmente, porque nuestro sentido común dice, pues al oriente, ¿sí? Al oriente, por ejemplo, en esta ciudad, hacia la zona de Iztapalapa, Valle del Chalco, donde se encuentran los volcanes, ahí es el oriente y ahí vemos todas las mañanas que el sol sale. Y esto se opone realmente al conocimiento científico. El conocimiento científico tiende a ser, como lo hemos visto a lo largo de nuestros 2 semestres, algo que se opone, por lo general, al sentido común. ¿Se acuerdan que platicamos en algún momento que este conocimiento llevó a Giordano Bruno a ser quemado a la hoguera? Al mismo Galileo Galilei, a renegar de lo que él había observado a través del telescopio, etcétera, sobre cómo es la Tierra y los planetas los que se giran alrededor del Sol en movimiento de traslación y rotación permanente. Entonces, sin embargo, ya estos transformistas admitían la existencia de cambios en las especies. Ahora, ¿cómo se le explicaban? Esta tendencia a la complejidad la platicaban a través de la perfección, ¿sí? A través de el perfeccionismo que se llama en un momento determinado. Déjenme darle clic a otro compañero que llegó un poco tarde. Bien. Entonces, este transformismo principalmente radicaba en varias cosas. La evolución, como dice el texto, se produce de las especies más sencillas a las especies más complejas. Recuerden siempre la gráfica que estuvimos platicando. ¿Sí? El motor entonces de esta evolución era prácticamente un deseo interno de cambio de todas las especies en ese punto.
Y entonces planteaba una cosa que sigue prevaleciendo en muchas gentes. Por ejemplo, cuando uno les pregunta a ustedes por qué se quitan las muelas del juicio, en lugar de decir que no es un problema estético o que no es un problema de otro orden, la mayor parte de las personas responden, es que no sirven para nada. Pero la naturaleza es necia, ¿no? En esa parte. Y entonces él planteaba justamente que las variaciones ambientales producen cambios, ¿sí? En las costumbres y en los usos o desusos de ciertos órganos en este punto. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dábamos del pueblo de Israel, de los judíos, de cómo cortan el prepucio de sus infantes por una cuestión religiosa principalmente, aunque ahora se habla de higiene, pero el prepucio sigue, después de 5,000 años de práctica, sigue apareciendo. Y estos cambios los heredaban a la descendencia. Y esto es un poco cuando ustedes dicen, es que las bacterias se adaptan, es que los insectos se adaptan, reflejamos esta forma de pensamiento. Porque todos estos cambios fueron heredados a su descendencia. El ejemplo clásico es el de las jirafas, donde las jirafas, cuando ustedes explican, la mayor parte de ustedes, con algunas excepciones, cuando ustedes explican que por la necesidad de alimentarse, aquellas jirafas que extendieron más el cuello y aquellas que tenían el cuello más largo fueron las que al final sobrevivieron y fueron las que heredaron estos caracteres a su descendiente. Esta era la explicación más conocida de Lamarck. Las protojirafas de cuello corto tenían la costumbre de ramonear en los árboles altos. De tanto estirar y alcanzar los árboles, se les alargó el cuello. Y el rasgo de este cuello alargado fue transmitido a sus descendientes. Voy muy rápido, me regreso. Por favor, deténganme, pregúntenme permanentemente. Maestro, a ver, no se aloque. ¿Sí? Tranquilo. Háblenme y me preguntan todo aquello que no les quede claro, por favor. Sí, porque la vez pasada estuve yo hablando como loquito con un video que para ustedes o la mayor parte de ustedes se había quedado estático. Vale. ¿Hasta aquí no tenemos preguntas? ¿Sí? ¿No? No, profesor. Perfecto. Entonces, avanzamos. Todas estas ideas, aunque dice aquí fueron aceptadas hasta el siglo XIX, siguen siendo aceptadas para la mayor parte de la gente. Por eso vemos fenómenos como el que se da ahorita en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el Estado de Guerrero, en Oaxaca, donde la gente niega la existencia del virus, ¿no? En principio, pues porque lo que no ven no existe. Y lo segundo es que, bueno, ya se van a adaptar. Casi como un acto mágico o a una creencia principalmente, ¿no? Algunos de los argumentos defendidos hasta ese momento fueron rebatidos por varias cosas, ¿sí? Weizmann, entre otros, decía que el deseo interno no era demostrable, ¿sí? En ese punto, los defensores de Lamarck pensaban que si una especie tenía un carácter que no les sirviera, quería decir que estaba ahí porque el individuo quería. Por ejemplo, utilizaban los amonites gigantes, estos que nosotros conocemos ahora, estos caracoles, estos moluscos en forma de espiral, hermosísimos, por cierto, estos, como hablan ahí, de estos cefalópodos, es que son cierto tipo de moluscos con brazos, piernas o extremidades extendidas, de ahí viene su nombre, ya extintos, enormes, ¿no? El Megaloceros, estos ejemplares que se encuentran en los fósiles con unas cornamentas gigantescas que aparentemente no se encontraba una explicación de para qué servían. En fin, la discusión siguió durante un buen tiempo, hasta que Louis Pasteur, 1864, demostró que este tipo de cosas
no eran posibles, ¿no? Y que no era posible esta generación espontánea. Todavía no se encontraba una explicación de cómo se había generado la vida en la Tierra, que fue lo que empezamos a ver en esta parte del curso. ¿Sí? Weismann, por ejemplo, también demostró la imposibilidad de la herencia de los caracteres adquiridos, o el principio de Weismann en este punto. ¿Qué hicieron los evolucionistas darwinistas? Darwin publica su libro, como lo dice aquí, 1859, sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Fue un libro bastante importante y sigue siendo un libro muy importante. Junto con Alfred Russel Wallace, que es mucho más joven, en un joven relativamente, cuando le empieza a enviar las cartas a Darwin a partir de que él era un coleccionista de mariposas y había trabajado sobre las áreas de la Polinesia y todas estas islas cercanas a Madagascar y toda esta zona en el Pacífico oriental. Él empieza a notar que cierto tipo de mariposas, cambios entre una isla y otra, en fin, y entonces escribe un pequeño ensayo que le envía a Darwin mismo. Y su manuscrito causó un terremoto en Darwin y un desasosiego terrible. Esto, según sus biógrafos, obligó primero a reconocer el trabajo de Wallace y ponerse de acuerdo con este punto, ¿no? Y para que, dado que el trabajo de Darwin tenía 20 años, pero además con una serie de pruebas contundentes, porque lo que hizo Darwin durante estos últimos 20 años antes de la publicación de su libro fue ir juntando evidencias que le permitían comprobar su teoría, porque además sabía que su teoría iba a causar grandes problemas en la sociedad misma. O sea, más bien una controversia enorme en la sociedad, ¿no? No solamente científica, sino general, pues porque lo que hace es negar mucho de las creencias que se tenían hasta ese momento. Según entendemos, mucho de las referencias, según los biógrafos mismos de Darwin, muchas de sus referencias fueron tomadas a partir de la lectura que tuvo de un economista, Thomas Malthus, que creó una corriente, que es donde se creó una corriente pseudofilosófica que se conoció como el malthusianismo, y en el cual él hablaba de que los recursos en la Tierra, en esa parte hay una parte de razón importante, son limitados. Es limitado el agua, es limitada la cantidad de oxígeno, es limitado muchos de estos recursos, y que el crecimiento de las poblaciones era literalmente de forma geométrica y se transformaba en exponencial, que es mucho de lo que hemos estado escuchando ahora con la pandemia. Y esto es un poco lo que, según su interpretación, esta era la causa de las hambrunas, enfermedades y guerras. Evidentemente no se conocían muchas de estas cosas, ¿no? Aquí yo normalmente me detengo porque es algo que vamos a platicar más adelante según la FAO, que es la organización que se encarga de la investigación y ver cómo se encuentra el desarrollo de la alimentación y los alimentos en el mundo por parte de la ONU, se produce tanto trigo como para que los más de 7,000 millones de habitantes que tiene el planeta Tierra puedan ser alimentados, puedan recibir entre 2 y 3 kilogramos diarios sin mayor problema. El problema es el acaparamiento, el problema es la distribución, el problema son otro tipo de problemas. Pero hay un punto específico en eso, que más adelante tendríamos que discutir. Sin embargo, según se piensa, Darwin utilizó buena parte de estos argumentos para empezar a elaborar su teoría. ¿Cuáles son los principios en los que se basó Darwin para plantear esta teoría? Primero, que el mundo no es estático. Está cambiando permanentemente. Uno puede decir, pues eso es obvio, existe la noche y el día. Nosotros éramos muy pequeños, empezamos a crecer, envejecemos y morimos, igual que muchos de los organismos. Pero además la Tierra está permanentemente
cambiando, transformándose. El invierno, el verano, la primavera, sobre todo en el hemisferio norte, es algo presente. Discúlpenme que tenga que interrumpir, pero siguen llegando algunos de sus compañeros. Entonces, decíamos, este es el planteamiento inicialmente. Además, permanentemente se empezaron a observar muchísimas pruebas. Los viajes empezaron a aportar muchísimas pruebas. El descubrimiento de cosas que existían en el mismo continente europeo, en Francia, todos los yacimientos fosilíferos en España, en fin, toda esta parte, no solamente en Argentina, en Brasil, etcétera, etcétera. Los descubrimientos fueron muy importantes, ¿no? Y entonces planteaban preguntas permanentes. Y entonces lo que planteaba Darwin a partir de todo esto es que la evolución es un proceso gradual y continuo, ¿sí? Y que además existe una enorme variabilidad entre las especies, ¿sí? Y él ponía ejemplo con las aves que se encontró. Ahí hay toda una historia, por cierto. Para este biocine de esta semana, van a buscar un video que se conoce como Las otras islas de Darwin. Al rato les envío esta parte. Espérenme un momento, por favor. ¿Noemí? ¿No la puedes tomar, por favor? Estoy en una clase. Ah, es el cuate de ese. Sí, dile que por favor me hable en una hora, hora y media, ¿no? Por favor. Mejor de una hora y media. Gracias. Ustedes disculpen. Profe. Lo que se utilizó fue... Profe. Sí, dime. Bueno, me surgió una duda. Perdón la interrupción. Sí, no hay problema, Johan. Sí eres Johan, ¿no? Sí, soy. Bueno, quisiera saber si estamos ocupando erróneamente el concepto de adaptación. Sí, pero déjenme avanzar un poco. Primero vamos a empezar a platicar sobre selección natural y después hablamos sobre adaptación, que eso es lo que les decía yo al principio. La adaptación, según lo que manejan ustedes, por eso era tan importante que primero expresaran lo que conocían sobre qué pasaba, por ejemplo, con los piojos, qué pasaba con los ratones, qué pasaba con las jirafas, qué pasaba. Estos pequeños problemas que les di realmente a mí me permiten ir explorando realmente lo que piensan y entre ellos la mayor parte, si lo ven y lo revisan con cuidado, tiene este problema de adaptación. Porque pensamos que los organismos se adaptan y ese es un pensamiento netamente lamarckiano, porque es un pensamiento donde los individuos son los que se adaptan, no son las poblaciones, no son las especies. El ejercicio que estábamos haciendo para esta semana que les mandé a investigar sobre qué es una especie, está hablando de grupos de individuos, de poblaciones de individuos. Y eso es lo que nos va a permitir entrar a la parte de ecología, a la parte del último tema de nuestro programa de estudio. ¿Sí me explico, Johan? El punto central es esto que discutíamos desde la clase anterior, el punto de vista creacionista, en el cual son los individuos que fueron creados de forma separada, de forma individual, pero son los individuos los que se adaptan. El planteamiento de Darwin son las poblaciones. ¿Y cómo son las poblaciones? A través de la variabilidad. Dice, el mundo no es estático, sino que cambia. Las especies cambian continuamente, aparecen unas y se extinguen otras. Además, viendo el registro fósil, nos damos cuenta de que cuanto más antiguo es el fósil, más diferente se presenta respecto a los seres actuales. Estas evidencias se oponen, ¿perdón? Sí, estas evidencias, ¿sí? Tengo una duda acerca de todo este tema de adaptación y selección natural. Ajá. Que es o sea, al fin y al cabo tiene que haber un ganador y un perdedor, ¿no? Por así decirlo. No se puede ver así. Es más complejo que esto. Y además es mucho más complejo porque no estás hablando de individuos. Cuando nos ataca un virus, no estás hablando de un
de un virus. Estás hablando de una población. En una microgota hay miles y a veces millones de virus que entran. Imagínate esto, y esto es muy importante, y esto es algo que vamos a empezar a entender a partir de esta discusión. Cuando entra, los virus no son idénticos, tienen pequeñas variantes, y esto ya lo empezamos a discutir el semestre anterior con un concepto que se empezó a desarrollar, que era el concepto de mutación, el cambio. Nosotros mismos no somos iguales. Entre hombres y mujeres no solamente hay diferencias, sino entre las mujeres y las mujeres hay muchas diferencias. Es tan importante estudiar esto porque esto también tiene que ver con la forma como vemos el mundo en su conjunto. Y no podemos seguir viéndolo de forma individualizada. O sea, no podemos decir hay un ganador y un perdedor. Tenemos que ver un proceso como un proceso complejo que se llama selección natural y que vamos a ir desarrollando poco a poco. No sé si me expliqué. Profe, entonces, dicho esto, podría decir que, digamos, por ejemplo, en un ambiente frío, comienzo a temblar, es parte de, digamos, la homeostasis. ¿Podría decir que solo es irritabilidad o es No. parte de la adaptación al medio? No, es irritabilidad. Si lo estás viendo como individuo, seguramente, si estás en un ambiente muy frío, seguramente como individuo vas a morir. Pero imagínate poblaciones, una población enorme que es variable. Y que algunos, por ejemplo, una población, cuando empieza una glaciación, una población de osos, puede haber sido variantes del oso grizzly o del oso pardo, del oso café, en fin, todos estos osos que no eran iguales. Algunos eran más negros, son algunas mutaciones que eran blancos, unos eran más peludos que otros, otros eran menos peludos. Todos estos elementos permitieron que algunos sobrevivieran y otros no. Si me permiten, vamos a ver si a partir de la explicación, vayan preguntando, pero a partir de la explicación que vamos desarrollando, empezamos a entender algunos de estos problemas. ¿Qué notamos en esta ilustración? Todos estos son pinzones, todos son aves que tienen un origen común, un ancestro común. Las evidencias así lo indicaban, pero si ustedes se fijan, prácticamente ninguno de estos tiene un pico semejante. Imagínense que una población de pinzones en la formación geológica de las Islas Galápagos no se formaron de una sola vez, fueron evolucionando, han ido evolucionando y siguen cambiando con relación al tiempo. Y imagínense que una isla que inicialmente era de roca volcánica nada más, así son las islas de origen volcánico como las de Hawái o las de Galápagos, donde prácticamente la vegetación no existía. Mientras se enfriaba, quizás en las orillas más frías empezaron a anidar las focas que estaban por ahí, algunos organismos que llegaron a habitarlos, etc. Todas estas tenían que inicialmente adaptarse a las condiciones que estaban, pero estábamos hablando no de individuos, sino de poblaciones enteras. Aquellos que no pudieron adaptarse, ¿qué pasaría con ellos? Se morirían. Pero aquellos que tenían rasgos y características, y esto es parte de lo que vamos a empezar a platicar, que les permitieron sobrevivir, son los que se pudieron reproducir y dejar descendencia fértil. Esto tiene que ver con el concepto de especie. El problema es que cuando entramos a este concepto es un concepto bastante complejo, es muy difícil entenderlo y necesitamos ir poco a poco. Si me permiten, vamos a empezar a hablar sobre este proceso gradual, cómo se da y por qué es tan importante. Profe, entonces, pero la pregunta que más o menos para especificarla más que le tenía es de, como decía usted, había pájaros que sobrevivían y habían otros que morían, ¿no? Exactamente, pero estamos hablando de poblaciones, no eran individuos. ¿Sí me explico? Porque si, por ejemplo, tú estás en una isla rodeado de compañeros y compañeras, pero la mayor parte no sobreviven porque no hay alimentos suficientes. Yo estoy poniendo un ejemplo muy reducido y muy simplista,
Imagínate que tú eres el único que sobrevive porque acabaste comiéndote a tus compañeros. Porque eres el más fuerte. La pregunta sería es, ¿cómo te reproduces? ¿Con quién te reproduces? No somos una especie que pueda en un momento determinado tener esta cualidad de poder cambiar de sexo. Nacemos a veces ahí dentro de los mecanismos de reproducción, hay organismos que pueden en un momento determinado, dependiendo de las condiciones, cambiar de género y reproducirse de todos modos. Claro, sus poblaciones se vuelven un poco más débiles por lo que se conoce como el pool genético. Déjenme darle paso a alguno de sus compañeros que llegó tarde. Ok. Entonces, ¿entienden por qué este tema es bastante complicado? Sí, pero así como dice, no hay como ganadores o perdedores, como decía mi compañero. Más que nada son como las variaciones correctas que le dan al ecosistema donde se encuentra, como las aves, porque todas viven en la isla Galápagos y todas se adaptan con su grupo al lugar donde están y ninguna convive con las otras, ¿no? ¿O me equivoco? No, es correcto en principio, pero se introduce otro elemento que es importante. Muchas de estas variaciones y todo eso se producen fundamentalmente al azar, en la variante. Cuando vemos nuestra población, vemos altos, delgados, fornidos, gorditos, narizones, chatos, etcétera, pero no necesariamente los más grandes y robustos son los que sobreviven o son los mejor adaptados. El ejemplo sería los grandes dinosaurios. La mayor parte murió, se extinguió. En cambio, el que sobrevivió, y más adelante lo vamos a ver, fue una especie muy parecida a las musarañas, insectívoros, ellos que se alimentaban de pequeños insectos y demás, que son los antecesores de nosotros, los mamíferos. Y vamos a ver más adelante cómo empieza esta cosa de la radiación adaptativa. Yo voy a tratar de llegar hasta, por lo menos, la parte general de selección natural, porque es muy largo y bastante complicado, pero ahorita acaban de introducir otro elemento que es el azar. La selección natural, si ustedes lo piensan en ese punto, no tiene un sentido determinado. ¿Sí me explico? Porque en la naturaleza los cambios se producen no de forma sincrónica, sino asincrónica. Y esto es las condiciones que favorecieron el desarrollo de una especie. Posiblemente estas condiciones, si cambian, favorezca la extinción de la misma especie. ¿Sí me explico? Pero posiblemente dentro de estas poblaciones sobrevivan algunos otros que no eran necesariamente los que en un principio eran más aptos en ese punto. Es al azar. Por eso se habla, y esto es muy importante que lo entendamos, que la evolución de las especies, la evolución de todos los organismos, el proceso de cambio y transformación que existe en todos, no tiene un sentido determinado. Esto se opone, y esto es lo que empieza a plantear Darwin. Esto se opone a todo el conocimiento de la época, a las creencias de la época, porque todo el conocimiento estaba determinado a que el hombre era el columen o era la parte más importante de esto, porque además estaba hecho a obra y semejante a algo que era superior a todo lo demás. Había un sentido determinado. Cuando se descubren todas estas cosas y se descubre que la naturaleza no tiene un sentido determinado, también empiezan a descubrirse otras cosas. ¿Perdón? ¿Alguien preguntaba? Profe, entonces, o sea, retomando en el caso de los dinosaurios que decía usted, que pues una pequeña parte en esa época pues sobrevivió y los dinosaurios, pues la mayoría se extinguieron, o casi. Los grandes dinosaurios. Ajá. ¿Qué les pasaba a ellos? O sea, sus células y todo. O sea, A ver, todos un los elementos que los momento, conformaban. poco a poco, vayámonos como decimos siempre, decíamos cuando estábamos en forma presencial. Utilicemos el método de Jack the Ripper, ¿sí? Utilicemos el método de Jack el Destripador. Vámonos por partes. Para poder entender esta complejidad, vámonos por partes y ya llegaremos a la extinción de los dinosaurios.
¿Les parece? Vale. Ok, profe. Entonces avancemos un poco más para seguir con esta discusión, porque evidentemente esto va a causar una enorme discusión. A ver, los organismos, una de las cosas que planteaba también Darwin, y esto incluía al hombre, es que todos los organismos semejantes están emparentados y descienden de un antepasado común. Por ejemplo, hablamos de los mamíferos y uno dice, pues yo qué tengo que ver con una vaca, además de que son estúpidas, si les gusta la paja, pues a mí no, para nada, ¿no? Y uno puede empezar a pensar en eso, porque además yo soy bien efectivo, ¿no? Yo soy aquí la onda completa. Y esto es importantísimo, el origen común de todos los organismos. A diferencia de Lamarck, donde seguía viendo esto, seguía manteniendo un pie en el creacionismo y seguía planteando ya la existencia, aceptaba la existencia de los cambios a través de una concepción transformista a partir de los deseos y la adaptación que hacen individualmente cada uno de los individuos. ¿Sí? Esto tiene que ver con esta parte del creacionismo. ¿Cuál es el mecanismo de la evolución de la selección natural? El motor que mueve todo esto no es un impulso interno, sino es la selección natural, la naturaleza de la selección natural. Y la selección natural, como dice aquí, consta de dos grandes fases. Primero, es la producción de una gran variabilidad. Y nosotros, que es cosa de voltear y ver a nuestro alrededor, y lo que vemos es una enorme variabilidad. ¿Sí? Darwin no lo sabía. ¿Se acuerdan que discutíamos que Mendel le mandó su obra publicada, ¿sí? En 1865, y Darwin vio esto y dijo, ¿de qué se trata, no? Este es un matemático que hace cosas que además ni entiendo, que está hablando de lo que más adelante, pero mucho más adelante, es un concepto que parte de otra de las ciencias. ¿Se acuerdan que hablábamos de toda esta parte de la informática y que hablábamos el concepto de gen, de genoma, de genética y todo eso? Es otra cosa. Lo que sí veía es que cada generación nueva, ¿sí?, producía una enorme descendencia. El ejemplo sería los dientes de león. El ejemplo más inmediato. Todo el mundo tiene en la cabeza la imagen de un diente de león. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Y los utilizamos hasta para pedir deseos. Tomamos, los cortamos, esta esferita, y cada una de estas pequeñas cosas que se desprenden en realidad son semillas. La pregunta sería, ¿por qué tantas semillas, no? Y es que Darwin no solamente decía existe una enorme variabilidad, sino cada generación produce enorme descendencia. Si ustedes se fijan en los árboles de pirú, se fijan en los álamos que hay en el colegio, cada uno de los organismos produce una enorme descendencia. Esto mismo se aplica para los virus. Los virus producen una enorme cantidad de descendencia, pero algunos virus son más efectivos que otros, y esto es justamente lo que nos pasó con nuestra pandemia, ¿sí? Que en el momento en que entraron, muchos de estos virus seguramente seguían siendo relativamente inocuos o ineficientes en el contagio para el ser humano. Pero entre esta enorme variabilidad de virus, hubo algunos que pudieron empezar a invadir con mayor facilidad a las células humanas. Y esto, ahorita hay una lucha interna en la mayor parte de los organismos, sobre todo en la población que ha sido infectada, que está produciendo una serie de anticuerpos, porque esto siempre va a ser de ida y de regreso. Es un proceso dual, permanente. Antes se hablaba de la dialéctica. Hoy hablamos de la dialógica, que es una cosa diferente, pero no tengo tiempo de hablar de estas cosas. Y la otra punto que nos hablaba, que fue mal interpretado, por cierto,
y sobre todo fue a partir de la cuarta edición de los textos, porque Darwin, cuando publica, literalmente en el primer día se acaba su primera edición. Fue, digamos, un éxito de esta cosa, al mismo tiempo que fue una maldición para Darwin en algún punto, porque fue el escarnio. Desde entonces existían los memes, y ya veremos algunas imágenes de estos memes con respecto a esto. Y era la supervivencia que se interpretó como la supervivencia del más apto, porque no se pensaba en poblaciones, no se pensaba en variabilidad en las poblaciones. ¿Sí? Perfecto. Darwin resume el argumento central de su teoría de la siguiente manera, y ahí les pido que lo vayan leyendo poco a poco. Esta es una cita textual de su libro, y en ella, por favor, cuando tenga tiempo, reléanla y véanla con cuidado, pero habla mucho de lo que empezamos a platicar. Este es un resumen de estas cosas, y más adelante, en otras cartas que escribe a Wolf y a otras personas, habla de lo que él podría ser el origen de la vida, pero este es otro tema que se va a ver más adelante. ¿Ya lo terminaron de leer? Ya. Perfecto. Excelente. Entonces vamos más adelante. ¿Cómo recibieron el libro? La primera edición de su libro, 1250 ejemplares, que para aquella época era un bestseller, se agotó el mismo día. ¿Sí? El título completo es este: sobre el origen de las especies mediante selección natural o la conservación de las razas privilegiadas en la lucha por la vida. ¿Por qué hablaba de esto? Porque muchos de su trabajo y las pruebas que aportaba partían de las observaciones que él tenía de la selección artificial. Y pensaba que si esto ocurría en la selección artificial, tendría que repetirse, por eso el texto anterior, en la naturaleza, que en la misma naturaleza y cada uno de los organismos se establecían muchos de estos elementos que el hombre empezó a seleccionar. Desde el mismo instante que se publicó, y este es un meme de Darwin, fundamentalmente de su época, empezó, la mayor parte lo combatieron, lo hicieron burla, empezaron a organizar broncas contra él. Es como este gobierno que actualmente vivimos. Según algunos de sus críticos, todo lo hace mal, ¿no? En fin, déjenme ver, creo que llegó alguno de sus compañeros retrasados para darles cabida. Bueno, ya se fueron otros. No aguantaron. En fin, decíamos que cuál había sido la acogida de esto, y bueno, no fue muy bien recibida, de hecho fue combatida. Uno de los grandes defensores de Darwin fue Huxley. ¿Sí? Huxley fue llamado casi el bulldog de Darwin. En una de las reuniones, porque las reuniones que se realizaban, recordemos que en esa época una buena parte de todo el conocimiento no estaba solamente en la comunidad científica, sé que se empezaba a crear en lugares como la Gran Bretaña ahora, o en Francia, en fin, Alemania, sino también estaba concentrado todavía mucho en las manos de la iglesia y tenía un enorme poder. Entonces, se habla del abad
que estableció un diálogo con Thomas Huxley y le decía, por favor, señor profesor Huxley, contésteme, ¿desciende usted de un mono por parte de abuela o de abuelo? La mayor parte de la audiencia, porque eran audiencias públicas, prorrumpió aplausos. Y dicen que, según los textos de la época, Huxley murmuró lo que se encuentra escrito ahí. El Señor lo ha puesto en mis manos. Y le contestó al obispo. Aseguro que el hombre carece de motivos para avergonzarse de tener un simio entre sus antepasados. El único antepasado que me avergonzaría recordar sería más bien al hombre que, dotado de mucha habilidad y con una espléndida posición social, usase esos atributos para oscurecer la verdad. Y esto era muy importante porque, dado lo que era el concepto transgredía en ese momento el orden social y sobre todo el poder mismo de la iglesia. ¿Cuáles son los mecanismos de la selección natural? ¿Sí? Habíamos dicho que la mayor parte de las especies tiene una enorme capacidad de generar descendencia. Cada individuo, por pequeña diferencia que tenga, tiene una enorme variabilidad. Y ustedes pueden decir, fíjense, a veces les ha de haber pasado desapercibido, pero cuando vimos biología, la parte del tema de biología celular, les decía que los espermatozoides de alguna manera se comportan como un parásito, como un virus, que llega y ataca una célula, que solamente aquella célula que es reconocida espermatozoide, en el caso de los humanos, que es reconocida por el óvulo, es el que deposita su material al interior de este óvulo para empezar a formar lo que es el cigoto huevo dentro de la reproducción asexual, la reproducción sexual y reproducción asexual. Si ustedes se fijan de lo que hemos empezado a estudiar, el virus se comporta prácticamente de la misma manera. Hay algunos casos dentro de todo esto en los cuales en algún momento pueden llegar, es muy raro, muy raro, es una condición muy escasa en la población humana en la cual más de un espermatozoide puede llegar a fecundar un óvulo. Y se producen algunas veces fenómenos como hermafroditismo. Pero bueno, esa es simplemente una aportación cultural. Ahorita no me voy a detener en esa parte. Darwin planteaba dentro de estos mecanismos que los recursos también eran limitados, espacio, alimento, parejas, ¿sí? ¿Qué individuos se podrían reproducir? ¿Cuáles se podrían sobrevivir en estas condiciones? Y entonces serían aquellos que dentro de su variabilidad inicial, una combinación de caracteres idóneos para hacer frente al ambiente, ¿sí? Pues, por ejemplo, si hay un organismo muy grande, o los organismos de estos en abundancia de alimento, son los que podrían comer más, pero aquellos en condiciones, estos mismos, en condiciones donde empieza a escasear la alimentación, van a ser los que tengan mayores habilidades para poder comer no solamente un tipo de cosas, sino buscar otras maneras de alimentarse y quizás sean los más pequeños los que sobrevivan. Esto es parte de las cosas que se estaba hablando. Y lo que se plantea en la selección natural es que aquellos individuos que sobrevivan son los que tienen mayor posibilidades de reproducirse y por lo tanto de transmitir sus características. En este caso ya podemos hablar de genética. En ese momento no se conocía eso, pero nosotros ya podemos platicar. ¿Sí? ¿Qué determinan las características de cada uno de estos organismos? Por lo tanto, aquellos que no pudieron transmitir su herencia a la nueva descendencia son los que reducirían o habría menos combinaciones de estos en la población. Actualmente, la selección natural se define como un mecanismo de transmisión diferencial de frecuencias génicas. Este no lo sabía Darwin. Él hablaba de variabilidad, pero esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Esta es una de las definiciones
importantes porque piénsenlo, estúdienlo, porque esto nos va a servir mucho cuando entremos al siguiente tema. ¿Cuál es este origen de la teoría, no? Primero, ¿dónde surge esta variabilidad? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la importancia? Darwin observó que los seres vivos presentaban esta diferenciación, ¿sí? En muchos de los casos, estas eran pequeñísimas diferencias, pero no sabía su origen. En la actualidad sabemos que tiene dos fuentes principales. La mutación, que permite la variabilidad dentro de los mismos genes, dentro de una misma población. ¿Se acuerdan que había mutaciones que eran puntuales donde se cambiaba una base? En lugar de actina aparecía dimina y en lugar, perdón, sería lo mismo. En lugar de actina aparecería guanina. Y así pequeñas bases pueden producir pequeñas variantes. Pero hay fenómenos de mutaciones mucho más grandes y demás, que esto ya no lo pudimos terminar de trabajar en el semestre anterior y bueno, con la interrupción de todas estas cosas no fue posible abundar, pero vamos a ver algunos de los elementos más adelante. Y las recombinaciones entre la población. La posibilidad de la reproducción sexual permite la recombinación genética entre organismos de una misma especie, aunque sean de poblaciones diferentes. ¿Sí? Pero tienen que ser de la misma especie, que es el origen de las combinaciones de esto. La existencia de la variabilidad, y esto lo discutimos anteriormente cuando estábamos platicando esta parte, es fundamental. Si no existiera esta variabilidad, la mayor parte de las poblaciones tendrían una condición de homocigosis. ¿Se acuerdan lo que era la homocigosis? ¿Y la heterocigosis? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la nomenclatura básica de la genética de que un gen para el color, por ejemplo, de una florecita, lo denominaba Mendel como A mayúscula cuando era dominante y como A minúscula cuando era recesivo? Ahí le falta, no hablaba mucho de esa parte, pero hablemos sobre este punto. Pero cuando las poblaciones se presentaran como puros dominantes o puros recesivos, eso es lo que se conocía como homocigosis. Pero entonces, eso iba en contra de la heterocigosis. La mayor parte de las poblaciones, la existencia de estas poblaciones, normalmente está determinada por heterocigosis, o sea, por variabilidad genética. Las poblaciones son variables. Y entonces podría existir en la nomenclatura básica A mayúsculas, A minúsculas, F mayúscula, F minúscula, combinaciones de ambos, y dentro de las F había variantes existentes, etcétera, etcétera. O sea, fundamentalmente las poblaciones y las especies que son representadas son heterocigóticas, ¿sí? Y entonces las frecuencias alélicas, como dice aquí, puede variar de una generación a otra. Si fueran homocigóticas, siempre estarían permanentes. Y estos organismos tendrían pocas posibilidades de sobrevivir a los cambios repentinos, a los desastres ecológicos, geológicos, a las pandemias, etc. Lo que hace también importante y establece la posibilidad de que sobrevivan las poblaciones es su heterocigosis, la variabilidad que existe en todas ellas. ¿Hasta aquí vamos bien? Un ejemplo es Harmonia axiridis. Es un escarabajo hermosísimo. Las catarinitas que les llamamos comúnmente. Tienen una enorme variabilidad. Todos estos son individuos de la misma especie, forman poblaciones. ¿Sí?
pero muchas de esta variabilidad son las que lo protege contra la depredación de las aves o de otros organismos que los utilizan como botana, principalmente. Regresemos un poco al origen del cuello de las jirafas. Según Darwin, en las poblaciones de jirafa existía una cierta variabilidad. Ya. Eso ya lo vemos. Los individuos de cuello más largo estarían mejor adaptados, digamos, en la época de secas, en las sabanas africanas, donde viven estos organismos. Lo que permanece verde, literalmente, de su fuente de alimentación no son los pastos, son principalmente las acacias, las enormes árboles que tienen copas muy altas y que mantienen cierto follaje fresco porque mantienen raíces muy profundas. Y entonces las que pudieron sobrevivir no son las que estiraban el cuello, son las que ya tenían un cuello largo y que podían ramonear, literalmente, comer de las hojas que estaban más altas y demás. Y estas son las que tendrían mayores posibilidades de reproducirse. Un individuo que se alimenta mal, que no tiene muchas energías, pues difícilmente podrá aparearse con otro individuo para reproducirse. ¿Verdad? Sobre Entonces, esto, a ver. Bueno, algo un poco vago que podría decirse es de que mientras nos sigamos reproduciendo por así, puede que cada vez seamos más bellos de alguna manera, porque hay más posibilidad de que las personas guapas se encuentren con personas guapas y las personas feas se encuentren con personas feas y así. Fíjate Güey, el que ejemplo somos nosotros, o sea, no somos más bellos o más feos, seguimos siendo sí, igual. Entonces, además en la naturaleza, esto corresponde también a lo que dice Pato es bien importante en este punto. En la naturaleza no se reproduce el más bello, el más fuerte, el más alto. Eso es pensar que la evolución, por eso les digo, mucho de su pensamiento sigue anclado en 1800 aproximadamente, en el mejor de los casos, ¿no? Son un poco premodernos, discúlpenme en esa parte de la biología. No es esta parte lo que determina. Este es un concepto netamente social, que además ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, nuestros antepasados, una parte de nuestros antepasados, porque nosotros ya somos un híbrido bastante complicado, pero una parte cultural específica, que eran los mexicas y algunos otros pobladores o pueblos originarios, la belleza tenía muchísimos otros patrones. Pasaba casi lo mismo que en África. Por ejemplo, una mutación que en África es mortal, que es el albinismo, en los humanos, para ellos eran reverenciados principalmente. Son aquellos que pueden estar porque son completamente diferentes. Imagínense en una población, un blanco ausente principalmente de pigmentos, literalmente en África estaba condenado a la muerte por el exceso de radiación solar, entre otras cosas. Estos individuos los protegían porque pensaban que era la conexión entre ellos, sus dioses, terminaban siendo los sacerdotes y demás. En nuestras culturas prehispánicas existía una cosa semejante. Según algunos textos, algunas personas deformes, jorobados y demás, eran los que estaban cerca de los sacerdotes, eran reverenciados y permanentemente tratados con mucha reverencia porque eran completamente diferentes. Y estaban emparentados también con estas deidades, ¿no? Es un concepto, lo que quiero decir es que es un concepto netamente cultural. En la naturaleza eso no tiene sentido. ¿Sí? Puede haber individuos muy bonitos, pero que no se puedan reproducir, simplemente no se puedan reproducir por cualquier situación. ¿Sí? Puede haber individuos, la naturaleza no tiene un sentido determinado. Porque si eso fuera cierto, imagínense, les mandé a hacer una pequeña práctica y les sugería que fuera con confetis de colores. Si no entendían eso, hubieran sido con ligas o con botones o con semillas, etc. Y uno podría pensar,
ay, a mí me gustan los rojos y estos son los que más me gustan y seguramente van a sobrevivir, pero cuando hacían la práctica en un entorno claro, los rojos eran los que más sobresaltaban y ¡pum!, sobresalían, y el depredador es el que más se los comía, principalmente. Sus gráficas es lo que tiene que decir. Si no dice eso es que lo hicieron mal. Eso normalmente funciona así. Es aquí donde estamos discutiendo los resultados, no solamente de lo que pusieron en los pequeños problemas, sino en la práctica que realizamos y en el cuento de el señor Gris. Él empezaba a estudiar esta cosa que se llama variabilidad. ¿Sí? Y entonces no tiene nada que ver con la cultura, tiene que ver con la supervivencia y tiene que ver con las mutaciones y tiene que ver con las recombinaciones y tiene que ver con todas estas cosas que hemos empezado a platicar para poder entender algo tan complicado como es la evolución de las especies en la Tierra, como es la vida en la Tierra. Avanzo un poco, porque aquí nos presentamos. Esto es lo que planteaba Darwin, pero que se conoce en la actualidad. En la actualidad, y todavía hay más cosas, ¿se acuerdan que les dije? Tienen que empezar a hacer una línea de tiempo donde planteamos a los darwinistas, a los neodarwinistas con la teoría sintética de la evolución y planteamos también sobre el saltacionismo y hablábamos de otras teorías más recientes. Vamos a empezar a platicar un poco más sobre esto. Weismann, por ejemplo, en 1834 negó la herencia de los caracteres adquiridos. Spencer, en 1820, empezó a hablar sobre la supervivencia del individuo más apto. Fue Dobzhansky, en 1937. Dobzhansky era un genetista de origen ruso, soviético, que por circunstancias, yo digo, poco aclaradas, el problema es que ahí se mezcla mucho de lo que fue la Guerra Fría entre el comunismo y el comunismo o el socialismo real, y el capitalismo real, hablan de que se fue a refugiar a los Estados Unidos, lo que sí era importantísimo. Posiblemente esto suceda porque hubo un ministro en los tiempos de Stalin, hubo un ministro que desarrolló una cosa que en genética se conoce como el lisenquismo. Lisenko era un genetista que hablaba justamente de esta parte, de la herencia de los caracteres adquiridos y quiso desarrollar una serie de cosas en función de rasgos ideológicos, pero no científicos. Dobzhansky terminó en Estados Unidos y es uno de los grandes, digamos, fundadores y prácticamente padre de la genética moderna. Y esto es muy importante. Hubo matemáticos, etcétera, que empezaron a abonar. Lo que quiero decir es que muchísima gente empezó a abonar con nuevos conocimientos para construir esto que se conoce como la teoría sintética de la evolución. ¿Sí? ¿Qué es esta teoría? ¿Cómo se resume principalmente? El proceso evolutivo se basa en principios de variabilidad, descendencia y selección natural. Eso ya lo habíamos platicado. Pero este origen de la variabilidad son las mutaciones, la creación de nuevos alelos, nueva información genética y su recombinación en las mismas especies a través de la recombinación de genes. La evolución, las que evolucionan, y esto es importante, son las poblaciones. Perduran estas poblaciones y cambian a medida que cambian las frecuencias génicas de las poblaciones. Esto es los alelos y las frecuencias que tienen estos alelos. Esto tómenlo muy en cuenta porque esto es lo que nos va a empezar a explicar por qué los virus están cambiando, por qué nosotros nos vamos a tener que adaptar en algún momento. Claro, en nuestra población, ya en México llevamos más de 10,000 muertos. En Estados Unidos llevan más de 100,000 muertos. En Francia llegaron casi a los 30 y tantos mil muertos, etcétera. Pero la población en su conjunto está perdurando. Esto es justamente lo que se refiere. Son las poblaciones las que perduran y cambian a medida que cambian las frecuencias génicas de sus poblaciones, mientras que los individuos mueren con el mismo genotipo con el que nacieron.
¿Sí me explico? Esto es muy importante que lo entiendan. Son las poblaciones, no los individuos. ¿Sí? Perfecto. Los factores que hacen variar estas frecuencias génicas son 4 principalmente. Hay más, pero estos son los que reconoce la genética moderna. La selección natural, las mutaciones, las migraciones de las poblaciones y una cosa que se llama deriva génica. Vamos a empezar a explicar un poco toda esta parte porque tenemos que llegar a otro punto. Cuando ustedes me digan, maestro, párele a su tren porque ya nos tiene hasta el gorro, paremos. Para que una población llegue a generar una especie diferente, ha de estar aislada de otras poblaciones. ¿Qué pasó con los pinzones de Darwin? Se encontraron aislados en unas... esta población se encontró aislada en unas islas que tenían condiciones completamente diferentes. Y al final, los individuos que sobrevivieron en cada una de las islas eran aquellos que estaban mejor adaptados. Había islas donde existía el agua y otras donde el agua era muy escasa y algunas había abundancia de semillas, otra había abundancia de flores, otra, en fin, había características diferentes y cada una de estas poblaciones empezaron a formar variantes dentro de su misma especie. El neodarwinismo. Quizás aquí me debería de quedar hasta este punto y continuar en la próxima clase. ¿Qué piensan ustedes? ¿Continúo con la última parte? ¿Sí? ¿O voy a tratar de resumir? Déjenme ver. Voy a resumir en este punto. Los neodarwinistas plantean que entre los antecesores de las jirafas, los animales de cuello corto, las mutaciones producidas en algunos individuos de cuello largo. ¿Y por qué sabemos esto? Pues por los registros fósiles. Había variabilidad, pero esta variabilidad empezó a ser seleccionada por el entorno, por el alimento, por la competencia de las parejas, de quién se reproducía, por sus características, que pueden ser de mayor tamaño o mayor belleza, aunque fueran pequeñas, por el trino que tenían, etcétera, etcétera, ¿no? Si este carácter representa una ventaja, estos individuos sean los que se iban a reproducir. Y con el tiempo, en este caso, debido al entorno, las que tuvieron mayor presencia, no necesariamente las únicas que sobrevivieron, fueron las jirafas que tenían un cuello más largo. Pero no deja de existir en las poblaciones esta enorme variabilidad y hay jirafas que tienen el cuello más largo, otras más corto. De hecho, por ejemplo, ninguna jirafa tiene una mancha, igual que en las cebras, idéntica a otra jirafa. Entonces, hablan de variabilidad. ¿Sí? Para resumir, el lamarckismo hablaba de la herencia de los caracteres adquiridos, de cómo las jirafas fueron estirando y estirando el cuello y en algún momento determinado fueron heredando esta característica y al final lo que quedaron fueron jirafas de cuello largo. El darwinismo habló de variabilidad, pero no explicaba los otros mecanismos pues porque no se conocían en su época. ¿Sí? Y quedaron jirafas de cuello largo con variantes dentro de la misma. Y el neodarwinismo empieza a hablar de cómo persiste en la población individuos de cuello largo y corto, pero los que tienen mayor frecuencia alélica, frecuencia de genes, son aquellos que, y tienen más posibilidades, han sobrevivido, son aquellos individuos de cuello más largo. Este es el resumen. Les voy a poner esta otra cosa para que ustedes lo estudien. En este momento, lo que vamos a hacer es vamos a regresar un poco a nuestro trabajo. Voy a dejarlos, discúlpame Jackie, yo no vi esto, estaba muy entretenido. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ahorita voy a subir la presentación para que la vayan repasando y para que la vayan estudiando, porque necesito que empiecen a ver algo que esté dentro de su línea de tiempo. Les dije, estudien quién era el que propone la
teoría neutralista, en el cual las mutaciones son fundamentalmente neutras. Esto lo empieza a estudiar y lo propone un japonés que se llama Moto Kimura, ¿sí? Y entonces empezamos a ver esto. Bueno, es lo que sigue de la presentación. Yo creo que la vamos a terminar la próxima semana y en esta semana vamos a ir adelantando algunas. Profesor, yo tengo una duda. A ver, Marifer. Entonces, ¿cuál sería la explicación según Darwin para lo que vendría siendo la, se me fue la palabra, resistencia bacteriana? Eso lo explica más inicialmente Darwin, pero quien lo explica realmente es la teoría sintética. La teoría sintética ya confluyen muchas ciencias y desarrolla la genética en lo que es la genética moderna. La resistencia bacteriana tiene muchísimas cosas, no solamente es un mecanismo de selección natural, sino que ahora se sabe, por ejemplo, que las bacterias no necesariamente cambian. Las bacterias simplemente con que se agrupen y formen colonias, y al formar colonias se empiezan a segregar como un tejido, se comportan como si fuera un tejido, en el sentido de que empiezan a segregar una serie de sustancias que las hacen resistentes a los antibióticos. No necesariamente lo que está en el punto máximo de la investigación ahorita sobre las vacunas y las bacterias se refiere a que ya no atacar directamente a los mecanismos de reproducción de las bacterias, a su genoma, sino a todas ellas, a estas sustancias que empiezan a producir como colonias que impiden que los antibióticos trabajen necesariamente. Entonces, el mecanismo es mucho más complejo. Inicialmente interviene la selección natural. Digamos que el factor de selección en este punto sobre la población de bacterias es un factor que es el antibiótico. Las bacterias están creciendo, pero recordemos que no es una bacteria, son miles y a veces millones de bacterias por su tamaño que empiezan a invadir todos los espacios donde encuentren alimento que les permitan la reproducción, o donde encuentren las condiciones fisiológicas, medioambientales para reproducirse y desarrollarse como todas las especies. En principio, la selección natural empieza a actuar de forma direccional, pero eso es algo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a empezar a ver un poco los diversos tipos de selección que existen en este punto, ¿sí? Entonces, es más complicado. Puede en una primera instancia aplicar en términos de una selección direccional. El antibiótico selecciona la mayor parte, lo que es la mayor parte de las bacterias, pero siempre hay mucha variabilidad en las bacterias. Y aquello que no fue atacado o no fue muerto, pongámoslo así, estas partes de la población variable que no fue muerta, no fue seleccionada por este antibiótico, son los que van a empezar a reproducirse. No necesariamente hubo una mutación, sino lo que se hizo fue que estas condiciones favorecieron el desarrollo de ciertas variantes dentro de la población. ¿Sí me explico, Marifer? Sí, gracias, profesor. Y entonces vamos a ver este tipo de cosas. Entonces, no es un tema sencillo, porque este tema empieza a reunir todo lo que más o menos hemos empezado a estudiar durante los 2 cursos y además te agrega otras cosas al asunto. Le agregas la parte de filosofía, economía, biogeografía, etcétera, etcétera. O sea, empieza a volverse esto bastante complicado. Por eso es uno de los temas más complejos y bellos, de una enorme belleza que tiene el estudio de la biología. Cuando uno empieza a explicar esto, encuentra cosas importantes. Digo, vuelvo a repetirlo, se lo repito a cada clase. Para mí, cuando fui descubriendo poco a poco estas cosas, porque igual que ustedes no lo sabían, en un principio yo tenía exactamente el mismo tipo de pensamiento que ustedes tenían, porque así fuimos educados. El entorno
Y la escuela normalmente nos ha educado de esa manera. Cuando empecé a descubrir, no solamente a través de la lectura, sino mi experiencia con los maestros, las prácticas que fui desarrollando, encontré que era extraordinario. Y hay algunos que se quedan en la bioquímica, otros que se quedaron en la genética, otros se migraron a la biogeografía. A mí me encantó este tema de evolución, del origen de la vida y la evolución de las especies. Esto es fundamental porque esto me permite, creo yo, entender como biólogo y como profesor algunas de estas cosas. Es algo bastante complicado, pero al mismo tiempo es, de alguna manera es hermosísimo entenderlo. ¿Sí? Espero que ustedes en algún momento, por ustedes mismos, un poco empujaditos por mí, encuentren esta belleza en las cosas que les encanta estudiar, que encuentren sus propias pasiones, que encuentren esto, que descubran, qué bonito es esto, ¿no? Independientemente de que sea ciencia o que sea literatura, que sea economía, otra clase de conocimiento, que encuentren esta parte que los enriquezca, ¿sí? Y que les permita desarrollarse profesionalmente y ser excelentes personas y excelentes profesionales. En fin, yo les diría, si no hay más preguntas, voy a subir esto, voy a buscar el link de las otras islas de Darwin para que sigamos estudiando este punto y lleguemos a la siguiente clase donde vamos a empezar a unir toda esta parte de las especies con la parte de ecología. Cómo ya tenemos las especies, cómo evolucionan, cómo se han desarrollado, ¿sí? Toda esta parte, cómo se originan todos estos, cómo han evolucionado, pero ahora todo esto, ¿dónde se encuentra? Pues en un entorno natural. Y esto es entrar a la parte de ecología, esto es para entrar a la parte del ambiente y sus múltiples relaciones. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si no, dejamos hasta ahorita esto. Por favor, les pido que se comuniquen en la medida de lo posible con la mayor parte de sus compañeros, que puedan, que sigan subiendo sus trabajos, todos aquellos que tengan para trabajos pendientes, súbanlos para que puedan tener una mucho mejor evaluación. Tenía yo dos alternativas aquí. Uno, decir, todos estos alumnos que están aquí, que no me han subido trabajos, los voy a meter al programa, pero, y ahí que, quién sabe quién los evalúe, cómo los evalúe durante el día 6 hasta el día 26. Creo que es más correcto que yo siga haciendo el esfuerzo junto con ustedes de incorporar la mayor cantidad de mis alumnos, porque además los conozco, ¿sí? Y tengo una relación con ustedes que me permita en un momento determinado poder hacer una evaluación más confiable que la que se haría de otra manera. Esa fue la decisión que yo tomé. La dirección nos dijo justamente eso. Si ustedes pueden contactar a la mayor parte de sus alumnos, intenten incorporarlos para que podamos darles todas las alternativas posibles. Y creo que es a través de mi persona como podemos hacerlo de mejor manera. Si hay alguno de los alumnos que por alguna razón, por empatía, por lo que sea, no quiere seguir trabajando conmigo, lo podemos meter, pero tiene que ser hoy mismo, a más tardar. Lo podemos meter en un programa que se llama PERO, que es un programa emergente para que los estudiantes puedan acreditar sus trabajos o puedan acreditar su materia, perdón. Entonces, les pido que me ayuden a comunicar a la mayor cantidad de sus compañeros a través de sus redes, a través de sus relaciones personales para poder tener, digamos, el mayor número de compañeros que acrediten la materia. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta? Sí, profesor, yo. A ver, dime. Con respecto al trabajo que dejó la semana pasada de escoger la planta, ¿lo vamos a estar utilizando también la siguiente clase? Sí, o sea, a donde voy es lo siguiente, Natalia. Y es, cada una de las cosas que voy construyendo con ustedes tiene que ver con lo que sigue. Y entonces, ahorita, por ejemplo, estamos viendo cómo es que evolucionan las especies, cómo es que se forman nuevas especies.
Y empezamos a platicar sobre no solamente selección natural, sino empezamos a hablar de diversidad, cómo es que se origina esto a través del mecanismo de selección natural, a través de la recombinación, a través de las mutaciones, a través de la deriva génica, a través de las migraciones, todo esto está así. Pero una especie, ¿dónde se encuentra? Físicamente, ¿dónde se encuentra? Dices, una planta, pues requiere la mayor parte, porque hay plantas anaeróbicas. De hecho, hay experimentos que se pueden hacer si estuviéramos en el laboratorio. Haríamos otro medio de cultivo, simplemente sacaríamos nuestro medio de cultivo, lo destaparíamos en el aire, lo dejaríamos unos minutos abierto y lo cerraríamos y veríamos qué hay en el ambiente. Y resulta que encontramos no solamente hongos, sino bacterias, encontramos un montón de cosas y también encontramos algas, encontramos organizaciones complejas en esto que llamamos aire. Entonces, toda esta parte nos va a llevar al concepto del ambiente, que es el tercer tema, que vamos a descubrir el ambiente y la interacción que tiene el hombre con su ambiente. Y entonces vamos a tener que hablar de especie, de poblaciones, de ecosistemas, de relaciones entre todas estas con su entorno. ¿Sí? ¿Natalia? Sí, profesor. Excelente. Entonces, vamos a seguir trabajando sobre ese punto. Vale. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, los voy a dejar descansar y les agradezco mucho su participación. En un ratito más les subo el link de este video para aquellos que llegaron un poco tarde y para aquellos que quieran repasar un poco de las tonterías que de repente se me van y que pregunten a partir de todo esto. ¿Sí? Sí, profe. Dime, Rodrigo. No, sería todo, supongo, ¿no? Ok, entonces, gracias, nos estamos viendo, les envío Hasta luego. el link. Que tengan una excelente tarde, nos vemos. Bye. Hasta luego, profe. Igualmente. Bye, profe.